Hola, yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Este es el diseño de hoy, es un diseño fácil de hacer aunque tiene algunos detalles que te pueden resultar y fortalecerlas. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita, y es muy importante que lo hagas porque si no es así no vas a saber cuándo esté subiendo el próximo video, así que es súper importante que ahora mismo vayas y la actives. Luego de haber aplicado la base, que ya esté completamente seco, pasamos a esmaltar nuestras uñas, las cuales vamos a esmaltar en este color morado. Cada uña excepto la uña del dedo gordo, que la vamos a esmaltar en color beige, y luego vamos a realizar en esta uña todo lo que es la decoración. Debes aplicar todas las capas de esmalte que sean necesarias según tu esmalte lo requiera, porque no todos los esmaltes tienen la misma cobertura y hay algunos que simplemente con una capa ya es suficiente, queda completamente parejo y se ve bien, pero en mi caso tuve que aplicar varias capas. Espero que este video se vea mucho mejor que los anteriores. Esta vez acerqué la cámara. Algunas de ustedes me estuvieron diciendo que se veía algo alejado y no se podían apreciar bien los detalles, así que lo acerqué. Espero que este video se vea mucho mejor y que a ustedes les guste. Iniciamos ya directamente lo que es la decoración como tal en la uña de nuestro dedo gordo, donde vamos a aplicar el esmalte que utilizamos anteriormente, y lo vamos a aplicar en forma de media luna en la parte superior de la uña, y lo vamos a ir haciendo poco a poco hasta que tenga el grosor que deseamos. No te preocupes si manchas tu piel, porque esto se retira fácilmente con un palillo de naranjo, algodón y acetona. Como se veía a través del esmalte con una sola capa, yo apliqué dos para que no se vea parchoso el esmalte y quede lo más parejo posible. Lo que estoy haciendo es con un pincel fino y el mismo esmalte darle un mejor acabado a aquellas zonas donde no llegue bien con la brocha. Como siempre, matifico la uña donde voy a realizar la decoración con este brillo de acabado mate para que me resulte más fácil el trabajo con las pinturas acrílicas. Ahora vamos a realizar una especie de red en la parte inferior de la uña, es decir, donde está el esmalte color beige, y vamos a iniciar delimitando las dos áreas con una línea negra, y vamos a estar utilizando un pincel fino y pintura acrílica negra para hacer ese delineado que quede lo más fino posible. Debes tener paciencia y lo vas haciendo poco a poco. Luego vas a realizar líneas paralelas que entre ellas tienen que quedar a la misma distancia debajo de esta línea que hicimos previamente. Lo siguiente es realizar otras líneas que se van a cruzar con las anteriores, y vamos a hacerlo de igual manera haciendo una a la misma distancia de la otra. Recuerda que para que las líneas queden lo más finas posibles a la hora de cargar tu pincel con la pintura acrílica, debes descargarlo un poco porque siempre queda como una pequeña gota en el extremo del pincel. Entonces esto va a hacer que el principio de tu línea sea más gruesa que el final, y lo que deseamos es que quede completamente pareja, al mismo grosor desde el inicio hasta el final de la línea. Ahora, con un punzón y la misma pintura acrílica negra, vamos a realizar puntos donde quiera que se encuentren una línea con la otra, es decir, donde se crucen. Ahí vamos a realizar un punto. Para realizar estas flores debemos hacerlo en la técnica de doble carga con pintura acrílica blanca y negra, y también un pincel plano.
Para hacer cada uno de los pétalos es muy sencillo. Lo que vas a hacer es apoyar el pincel y solamente el extremo donde está la pintura blanca es la que vamos a ir desplazando en forma de C, y el otro extremo donde está la pintura negra va a permanecer en su sitio lo más posible para que quede el área blanca más ancha que el área negra, y así le da esta forma de gota a cada pétalo. De esta manera hacemos cada uno de los pétalos y vamos repasando cada trazo para que quede con la intensidad de color que deseamos. Recuerda que debes ir limpiando el pincel a medida que vas trabajando para evitar que se creen grumos y que se endurezcan las cerdas del pincel. Quisiera compartirte un dato que te puede ser muy útil. Si tienes alguna pintura acrílica que no tiene buena cobertura y que deseas utilizarla para tus diseños, no es ningún problema porque puedes utilizar una pintura blanca para crear una base. Es decir, realizarías previamente tu diseño, en este caso las flores, con pintura acrílica blanca únicamente, y luego de que esta ya esté completamente seca, por encima realizarías tu diseño con los colores que hayas seleccionado, es decir, matizando tu pincel para la técnica de doble carga, y esto crearía una base que no va a permitir que se vea a través de tu decoración. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.